En todo caso, yo rechazo plena y absolutamente que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela o de cualquier lugar del mundo. Y los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados que vamos, una tercera, de una cuarta, y una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. WhatsApp le entregó a los terroristas venezolanos, a la diabla esta demonia Machado. Discutir cómo mantenernos comunicados, superando los obstáculos que le quieren poner a las redes sociales. Tenemos el 70% del país o más con nosotros. Noticia de última hora. El presidente de Colombia pide nuevas elecciones libres en Venezuela. Somos Latino TV Internacional. El canal de noticias más importante de toda la internet. Esta importante noticia es para ustedes de parte de Latino TV Internacional. Gustavo Petro hizo un listado de sugerencias para solucionar la crisis política de Venezuela ante las denuncias de fraude de la oposición. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves que se realicen nuevas elecciones libres en Venezuela, una sugerencia que había hecho más temprano su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ante los cuestionados comicios que dieron por reelecto como mandatario a Nicolás Maduro. El gobernante izquierdista, aliado de Maduro en la región, hizo un listado de sugerencias para solucionar la crisis política de Venezuela ante las denuncias de fraude de la oposición. Pero también vamos a tocar otros temas relacionados con la coyuntura en Venezuela y lo que implica para Colombia. Y en el caso de Colombia, hemos venido reconstruyendo con mucha dedicación las relaciones. Creo que van bien las relaciones con el presidente Petro. Nosotros en privado hablamos muchos temas siempre. Nos llamamos por teléfono y hablamos muchos temas también. Pero jamás yo con Colombia practicaría la diplomacia de micrófono. Nunca, no lo voy a hacer jamás. Yo soy el garante de la negociación de paz. Venezuela es garante. Y jamás voy a dar opiniones sobre qué debe hacer Colombia para superar la guerra que está terrible. Cada vez peor. No, yo nunca voy a decir Colombia, su gobierno debe hacer esto y sacar en mis redes sociales un consejo. No, cada presidente sabe, cada estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos. Y seguiremos ayudando a Colombia en su proceso de paz sin intervenir ni inmiscuirnos en los asuntos internos de Colombia. Pero fíjate, la gente está lista para manifestar su fuerza. Nosotros tenemos que hacerlo de una manera organizada. Cuando la protesta es anárquica, es muy fácil que caiga en la violencia y eso se utiliza como excusa para atacarnos y mucha gente se asusta y entonces se inhibe. Entre sus propuestas mencionó nuevas elecciones libres, levantamiento de todas las sanciones económicas y garantías totales a la acción política. Este jueves, el presidente brasileño Lula también sugirió al chavismo organizar nuevas elecciones presidenciales. Maduro podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar un programa electoral, establecer criterios para la participación de todos los candidatos y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones, afirmó en una entrevista en un radio local. En Brasil también, el presidente Bolsonaro, de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también él gritó fraude y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra Tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Después, un 8 de enero, sorprendieron con un intento de golpe de Estado, asalto a los poderes públicos, y lo que se hizo desde Venezuela fue condenar la violencia del fascismo. No, jamás. Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono. Tenemos el 70% del país o más con nosotros, porque esto es un punto importante. Se hablaba de Venezuela como una sociedad polarizada. Mentira. En el 28 de julio no permitieron que los jóvenes se inscribieran, porque la mayoría de los jóvenes quieren cambio. No permitieron que los 4,5 millones de venezolanos inscritos en el registro electoral pudieran votar. Y eso hubiera sido una avalancha de votos para el mismo González, que son los que quieren volver. Todos esos venezolanos hubieran votado y no hubiera sido 70-30, probablemente hubiese sido 85-15 o más. Entonces no es un país polarizado, es un país unido en valores, que tienen que ver con elementos que van mucho más allá que una discusión de izquierda y derecha. Esto tiene que ver con la dignidad humana, con la justicia, con la libertad. Y como yo les decía, no hay persona, no hay madre en este país que no me ruegue para que puedan volver a sus hijos. Entonces, esto es una fuerza muy poderosa que está allí, que se puso en evidencia. Tenemos una organización formidable que no teníamos hace un año. Tenemos, además, las bases de las instituciones a las que hice referencia antes, totalmente alineadas con un deseo de cambio político, y vemos un régimen que está atrincherado, pero cada día más aislado y más débil. La violencia es lo único que les queda, y al final la violencia los pone en evidencia su naturaleza criminal. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos confiados de que nunca hemos tenido tanta fuerza como hoy, y nunca el régimen ha estado tan débil como hoy. Eso nos hace peligroso, mucho, muchísimo. Por eso tenemos a casi toda nuestra dirigencia resguardada, escondida, pero la van a ver este sábado en la calle.
Porque si algo es mucho mayor que el miedo, es el amor de Venezuela y la determinación de cumplir el mandato que recibimos de los venezolanos. ¿Qué tal, queridos oyentes? La líder opositora venezolana María Corina Machado consideró una falta de respeto esas propuestas. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio para mí es una falta de respeto a los venezolanos que lo han dado todo. La soberanía popular se respeta, dijo Machado en una conferencia virtual con medios chilenos y argentinos. Las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó en condiciones muy adversas, donde hubo fraude y aún así logramos ganar. La oposición venezolana publicó hace varios días copia de actas electorales que dan como ganador a su candidato, Edmundo González Urrutia, con 67% de los votos frente al 30% de Nicolás Maduro. En cambio, según el Consejo Nacional Electoral, señalado por la oposición como de línea oficialista, Maduro ganó con el 52% de los votos frente al 43% del aspirante opositor. Este organismo no ha publicado aún las actas de votación. Se va a una segunda elección y si no le gustan los resultados que vamos, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso ustedes en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos a una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Otra sugerencia, Petro hablan de una amnistía general nacional e internacional y la creación de un modelo de alternancia del poder entre Maduro y la oposición, similar al Frente Nacional. Un acuerdo entre partidos que puso fin a un periodo de violencia en la política colombiana durante el siglo XX. Lo primero que Venezuela tiene soberanía, es un país independiente con una constitución, tiene instituciones. Y los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono. No la practico. Porque imagínate tú, si uno entonces se convierte en consejero de los demás países, ¿no? El expresidente Donald Trump hizo denuncias muy graves de que le hicieron un fraude en Estados Unidos. Y al final Estados Unidos, bueno, tuvo un conflicto fuerte. El 6 de enero del año 2021, un asalto al Congreso. Y quien ratificó la victoria del presidente Biden fue el Congreso de los Estados Unidos. Nadie salió en el mundo a decirle, mira, que hubo fraude, que hagan esto, que hagan aquello. No, nadie. Como debe ser en el siglo XXI. El caso de Estados Unidos es diferente. Porque ellos tienen una diplomacia imperial, intervencionista. Biden forma parte de esa diplomacia intervencionista. El día de hoy ha dejado atónito al mundo porque desmienten al presidente. El presidente Biden declaró de manera intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela, que solo nos competen a los venezolanos, a las instituciones venezolanas. Entonces él da una opinión y a la media hora lo desmienten unos voceros del Departamento de Estado. Al final, ¿quién manda en Estados Unidos? ¿Quién lleva la política exterior de Estados Unidos? Que el presidente dice algo y después su propia Cancillería y la propia Casa Blanca lo desmienten. En todo caso, yo rechazo plena y absolutamente que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela o de cualquier lugar del mundo. Ellos tienen que revisar el tremendo problema que tienen interno, donde Donald Trump dice que no va a reconocer ningún resultado que le sea adverso. Y Biden dice que si Donald Trump pierde va a haber una guerra civil en Estados Unidos. Ellos tienen muchos problemas, que se queden con sus problemas, porque a Venezuela, aquí en nuestra patria, mandamos los venezolanos y las venezolanas. Queridos oyentes, la crisis postelectoral en Venezuela desencadenó protestas que dejaron 25 muertos y más de 2.400 detenidos. De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo, agregó Petro. En los días posteriores a los comicios, varios países han insistido en que la autoridad electoral venezolana debe divulgar las actas electorales para despejar las dudas sobre la transparencia del escrutinio. Bueno, Venezuela tiene una constitución, Venezuela tiene un cronograma electoral, Venezuela tiene instituciones, un poder electoral, un poder judicial. La última palabra la tienen los poderes públicos de Venezuela. Y nosotros, mientras tanto, dediquémonos a trabajar, a hacer cosas positivas por Venezuela. Ahora, todo ese alboroto que ellos arman en CNN, en la agencia P, en la agencia F, dejémoslos a ellos. Quienes están confundidos, alborotados y desesperados son ellos. Los venezolanos estamos dedicados a trabajar y nadie nos va a descarrilar. Venezuela seguirá su camino de paz, de fortalecimiento institucional, y aquí prevalecerá la ley, el orden y la constitución venezolana. Sencillo como eso, somos un país soberano y lo vamos a volver a demostrar. Estuve viendo el pronunciamiento de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia
y me parece que ellos mantienen bien informados a la opinión pública. Respeto todos los pasos procesales que están dando. Mi mayor respeto a los poderes públicos, al Poder Judicial. Y bueno, esperemos que ellos desarrollen su trabajo y en el momento que ellos estimen, de acuerdo a los procesos que están llevando, de acuerdo a la ley, ellos darán una sentencia definitiva. Así que creo que es una buena noticia para toda Venezuela que el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral esté haciendo el trabajo que todos esperamos que se haga y este contencioso electoral, como dice la Constitución, como dice la ley, se resuelva en la máxima instancia que Venezuela creó en su Constitución para este tipo de asuntos. Mira, el gobierno de Edmundo González será un gobierno que le va a tocar la situación más compleja en la historia de Venezuela. Tenemos una crisis multidimensional, un país sin instituciones, crisis humanitaria gravísima, crisis de servicios, crisis financiera, crisis económica, crisis de seguridad, crisis de soberanía, crisis política, es decir, todo simultáneamente en un contexto además de un país saqueado, donde tenemos que proceder a la reestructuración de nuestra deuda para poder reinsertarnos en el sistema financiero global. La siguiente noticia es para ustedes de parte de Latino TV Internacional, el canal de la verdad. Venezuela estudia prohibir la presencia de observadores electorales internacionales. El chavismo impulsa en la Asamblea Nacional una ley que endurece la fiscalización estatal de la ONG y avanza en la creación de una Comisión Nacional contra el Fascismo. El encuentro político planteado en Venezuela en los resultados de las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio están siendo enfrentadas por los altos mandos revolucionarios del chavismo con un gran agresivo proceso de radicalización, para el cual se adelanta un nuevo andamiaje legal que le sirva de soporte. En cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro ha reunido en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, el Consejo de Estado y el Consejo de Defensa Nacional, es decir, la plana dirigente de los poderes públicos y el alto mando militar, con el objeto de analizar el cuadro político actual del país e ir adelantando una serie de leyes antifascistas que le permitirán avanzar sobre la oposición. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, criticó durante a los miembros del panel de expertos de Naciones Unidas, que anunciaron que darán a conocer los resultados de la observación hecha por sus técnicos en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio. El informe no se ha hecho público. Rodríguez no había perdonado que el Centro Carter considerase las elecciones venezolanas como no democráticas. Ahora calificó a los funcionarios de la ONU de basura sin palabra, porque argumentó, firmaron diciendo que su informe tendría un carácter privado, y ahora lo van a hacer público. Luego fue más allá y propuso una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más un extranjero venga a tomar una posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones presidenciales. ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de capacidad tienen? Este ha sido hasta ahora el tono predominante de los altos mandos chavistas frente a las denuncias de fraude electoral. Rodríguez, uno de los operadores políticos privilegiados de Maduro, había anunciado un día antes que se retomara la segunda discusión de la ley fiscalización de organizaciones no gubernamentales, que endurece el control sobre todas las asociaciones civiles del país. Ha dicho también que la Cámara, controlada por el chavismo, abriría un debate para condenar el ciberfascismo perpetrado por un sector terrorista de la oposición venezolana y respaldar la creación de una Comisión Nacional contra el Fascismo, el odio y la violencia. Maduro ha asumido la victoria en las pasadas elecciones presidenciales con todas sus letras, a las múltiples demandas que la oposición y parte de la comunidad internacional hacen al Consejo Nacional Electoral para auditar los resultados. Al acusar a sectores de la oposición venezolana de ser la expresión criolla de la extrema derecha, Maduro hizo primero una reflexión sobre el fascismo y sus orígenes como un mal universal. ¿Qué tal, queridos oyentes? Sobre la complejidad de las potencias occidentales en su desarrollo, haciendo un expreso aportado para referirse al franquismo español como un variante del nacionalsocialismo europeo. Sin abandonar el tono amenazante, Maduro enfatizó en torno a la necesidad de preservar la paz del país y reiteró que no habrá tolerancia con los intentos por subvertir el orden público por la oposición fascista venezolana. En tiempo récord, se restableció la paz tras los hechos violentos luego del 28 de julio, día de las elecciones. La mayor vacuna contra los delitos de odio propagados desde redes sociales es la justicia oportuna, contundente y valiente. El objetivo es intimidar a la sociedad y establecer un estado de terror. Ya en otras oportunidades ha sucedido.
comentó el dirigente. Rodríguez hizo un largo alegato para condenar lo que se consideró el daño que hacen las redes sociales a la tranquilidad individual y colectiva de la sociedad. Son hoy el mayor peligro que existe en contra de la libertad, sentenció. Esta sería la primera vez que el chavismo rompe de manera tan radical y expresa con la dinámica de las redes sociales, un capítulo de la globalización en el cual Hugo Chávez siempre quiso participar por su carácter estratégico en la promoción de contenidos políticos e ideas, y que ha sido explotado por el madurismo de manera sofisticada y persistente en estos años, particularmente en TikTok. Las redes sociales son hasta el momento el único espacio en el cual se desarrolla un debate público relativamente abierto y desprovisto de la censura en Venezuela. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab se refirió a las masivas protestas populares posteriores a la cita electoral, argumentando que han formado parte de una escala golfista. Quieren imponer una revolución de colores. La situación de Ucrania, debemos recordarlo, todo financiado por los Estados Unidos. Para Assad, los 25 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos y desaparecidos desde aquella noche, en la cual la oposición venezolana clamó por su victoria electoral, con Edmundo González Urrutia como candidato. Fue un llamado a derrocar un gobierno legítimamente electo, con trágicos saldos de violencia y muerte. Esta fue toda la información por parte de Latino TV Internacional para todos nuestros queridos y queridas oyentes. WhatsApp le entregó a los terroristas venezolanos, a la diabla esta demonio Machado, terrorista y asesina, prófuga de la justicia, y al criminal de guerra, Edmundo González Urrutia, y a sus comanditos le entregaron toda la base de datos de Venezuela. ¿Quién eres tú? Tu familia, tus amigos, de qué hablas, de qué no hablas, qué videos compartes, cuáles son tus gustos, etcétera. El tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo también.